Ok. Bueno, hermanos, bienvenidos todos a esta clase que en un principio, el día de hoy, íbamos a tener algunas de las primeras exposiciones, pero nos pidieron algunos hermanos que pudiésemos modificar porque estaban con algunos tiempos de retraso. ¿Ya? Quiero entonces aprovechar de explicar algunas cosas para que les ayude en su exposición, ¿ya? Como ustedes vieron, yo les mandé por el WhatsApp uno de los cultos de nuestra iglesia, pero más que cualquier otra cosa es para que, como además les mandé el bosquejo de la predicación, déjenme buscarlo, ahí está, y ahí se va a abrir, supongo, ahí. ¿Se ve? ¿Sí? Entonces, ahí está, y Mario, tú me hacías algunas preguntas la otra vez, si te fijas acá, no hay nada del bosquejo exegético, ¿te fijas? Tú los viste esto tiempo atrás. Ahí están los puntos principales, los números romanos son los puntos principales, y estos otros son los números que representan los puntos, los subpuntos dentro del punto principal, y yo voy colocando distintos colores que me ayudan a mí a la exposición. Y dentro de este curso uso esos colores. Todos están viendo lo que estoy proyectando, ¿no es cierto? Ya. Uso esos colores. Por ejemplo, el color este que es como, ¿qué color es ese? Púrpura. Siempre me enredo con los colores morados, una cosa así. Eso es de aplicación. Y por ejemplo, color verde yo lo uso específicamente para ilustrar. ¿Ya? Y al final, por ejemplo, en este caso hay color verde y hay color azul, porque el color azul representa, para mí, en la nomenclatura que yo me hago, es eh, cómo apunto hacia el Señor Jesucristo. Entonces, Mario, eso es lo que tienes que elaborar. Por eso yo te decía que no te centres o invertir todo tu tiempo en la exégesis, que está muy bien, pero como eso yo no te lo voy a evaluar, quizás te puedes llevar un tiempo grande en eso, pero no es necesariamente lo que nosotros vamos a revisar. ¿Ok? Ahora bien, entonces, ustedes acá tienen el bosquejo y yo se los mandé en el WhatsApp. ¿Sí? Listo. Entonces ustedes pueden decir, ya, voy a dedicar esta media hora para ver cómo esto fue llevado a la exposición. Y ustedes, pum, pueden apretar ahí el video y van viendo y comparando entre el bosquejo y la predicación que se hizo. ¿Se entiende, no es cierto? Ok. Luego de eso, vamos a esto que quizás esto es bien, bien importante, que es ya la evaluación del bosquejo o del escrito, si quieren nombrar, porque la palabra bosquejo pareciera ser algo muy simple, y en realidad acá estamos hablando del escrito. Fíjense que acá abajo, Mario, muy importante, te lo digo a ti porque quizás no lo viste en el otro, aparecen los 4 colores y les estoy pidiendo, y esto es muy importante, que tal como yo utilicé colores acá, verde, ¿no es cierto? Los rojos, los puntos principales, púrpura, morado, no sé qué cosa. Ustedes también ocupen rojo, la idea importante, los títulos, el pasaje bíblico, verde, la cita de un autor o una ilustración, púrpura, la aplicación, y azul, la conexión con Cristo o con la cruz, que en este que estaba acá, yo lo puse en la conclusión. La conclusión ahí tiene como una ilustración, y luego viene acá la conexión con Cristo. ¿Sí? Entonces, en el bosquejo escrito, ustedes tienen que seguir la misma estrategia. ¿Se entiende? Los hermanos Marcelo y Jorge me entienden ya bien porque fue lo mismo que pedí el año pasado, ¿no es cierto? Háganme por último algo así,
un dedito para arriba para yo cachar y que estamos bien, ¿ya? Porque somos poquitos, entonces como seguramente los otros lo van a ver, para que sepan, ya. Mario seguramente debe estar más perdido y dice, chuta, yo estaba haciendo otra cosa, pero es donde faltó quizá el semestre pasado, ¿ya? Y luego de eso viene también la evaluación de la predicación o de la exposición, ¿ya? Las dos rúbricas o las dos tablas de evaluación son muy similares, tanto la del bosquejo, que está ahí, bosquejo, como la de la exposición. Voy a mostrar algunas cosas del bosquejo. Por ejemplo, el bosquejo dice, contiene los 5 elementos de la introducción y salen 5 cosas que decía Donald Sunuki, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace una introducción? Entonces, si yo me voy acá a este que yo les mostré, ahí está, el número 1, el número 2, el número 3, que lo puse entre paréntesis porque eso nunca lo voy a leer, el número 4 y el número 5. ¿Sí? Ahí está, perfecto. Luego, yo coloqué algunas cosas que en mi bosquejo no van a estar porque no corresponden. Se explica el carácter quiástico del pasaje, como ustedes van a hablar de 1 Corintios 13, tienen, aunque sea muy breve, que explicar este pasaje, un pasaje quiástico, esto significa tal cosa, no tienen que para qué mandarse una explicación muy larga. De hecho, en el mismo libro de Donald Sunukian señala cómo uno lo podría explicar. ¿Sí? Luego, en el capítulo... ¿En qué capítulo es? Buena idea. A ver. En el capítulo 1 habla de los patrones. En el capítulo 8 del libro de Donald Sunukian, donde dice moldea el sermón, parte 1, ¿ya? Que de hecho creo que por aquí lo puse. ¿Eh? ¿Sí? Los patrones estructurales. Y ahí se habla del patrón deductivo y el patrón inductivo, ¿no es cierto? Esas cosas cuesta aprenderlas, porque eso no lo evaluamos el año pasado. Patrón deductivo y patrón inductivo. Entonces, acá, yo les estoy pidiendo que usen el inductivo. Eso está en el capítulo 8. Si no se acuerdan qué era el patrón inductivo, acá está. La pregunta se enuncia en la introducción, pero la respuesta se entrega en el cuerpo del mensaje. ¿Sí? Uno va a enunciar una pregunta ahí. ¿Ya? Perfecto. Luego, tercera cosa, utiliza la relevancia progresiva. Ah, uno dice, ¿qué es esa cuestión de la relevancia progresiva? Bueno, en el capítulo 9, lo otro, el patrón inductivo y deductivo está en el 8, en el capítulo 9 habla de los patrones de relevancia y menciona 3 patrones de relevancia. ¿Estoy hablando chino o no? Ya. En el patrón de relevancia señala que está en la relevancia al final y el mismo autor dice que eso ya casi no se ocupa. Que no recomienda el eso porque es como que yo le doy explicación y llego al final nomás como a decir para qué sirve el mensaje. Lo que él recomienda es que las relevancias sean progresivas y hay otra que es más difícil, que es la envolvente. No vamos a usar la envolvente, vamos a usar la progresiva. ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, en mi caso, punto número 1, explico, bla, 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 y aplico. En el punto número 1, aplico. ¿Sí? Luego, punto número 2, explico, ejemplo, ilustración, una ilustración largota, aplico. ¿Se entiende? Primer punto, lo aplico. Segundo punto, lo aplico. Ok, y luego de estas 3 primeras cosas que son lo nuevo, estas 3 cosas no estaban en la rúbrica del año pasado. Lo demás estaba, está todo igual. Los puntos principales se conectan con la idea central porque uno tiene que tener una sola idea central. Por ejemplo, en mi caso, yo le puse como idea central: ser cristiano significa reconocer que solo Jesús debe ser el que defina lo bueno y lo malo en tu vida. Entonces, esa es mi idea central, esa es mi idea central. Tengo que tratar de que mis puntos principales se conecten con eso. Entonces, el primer punto se llama la autoridad moral de Jesús.
El segundo, el rechazo de la autoridad moral de Jesús. ¿Ya? Entonces los dos tienen que ver con eso, con que solamente Jesús es la autoridad, la única autoridad, y en eso, digamos, se basa el mensaje. Está el punto número 1 y el 2 se conectan con la idea central, y la idea central da la base para el título, que en el título uno también usar la imaginación. Los puntos son congruentes entre sí, es decir, no hablo de una cosa en un punto y otra nada que ver en el segundo. Por ejemplo, si yo dijera la autoridad moral de Jesús, punto número 1, y punto número 2, el apóstol Pablo enseña acerca de las cosas futuras. Uno dice, ¿qué tiene que ver el punto número 1 con el 2? Nada. Entonces eso no me sirve. Entonces uno tiene que revisar. Por eso, por ejemplo, es bueno acá que esta expresión, fíjese, moral de Jesús, o mejor dicho, la autoridad moral de Jesús se repite en el punto número 1 y en el punto número 2. Eso ayuda a que la gente entienda mejor. Si yo repito palabras, si yo doy sinónimos, si repito las ideas, porque la gente no está leyendo, está escuchando. ¿Ok? Bueno, después habla de que se tiene que citar el pasaje en cada punto principal. Yo digo, punto número 1, la autoridad moral de Jesús. Y luego yo digo, la autoridad moral de Jesús. Y acá hay unos pasajes y yo les digo, como dice Mateo tanto, como dice Mateo 28 tanto, o en este caso el pasaje principal que era 5:17 al 18, ahí está. No pensé, y se lee. Personalmente, hermanos, yo leo todo el pasaje con la congregación al principio de la predicación. Después de la introducción, cuando la estoy cerrando y digo, vamos a leer tal pasaje, la leo completa. Pero yo digo, punto número 1 principal, y los versículos que quiero de esa parte, los leo nuevamente. Por ejemplo, en este último domingo, yo leí al principio un pasaje, y el mismo pasaje lo leí como 2 o 3 veces más durante el desarrollo, los mismos versículos. ¿Ya? Entonces, no caigan en el error de leerlo solo al principio el pasaje y luego no leerlo más y seguir solamente con el bosquejo. No, lo leen entero al principio y después van, no sé, supongamos que hicieron 3 puntos, leen de nuevo los versículos que corresponden a esa sección. Háganme ahí si me van entendiendo, ¿ya? Solamente para tener un feedback de que se comprende todo. Excelente. Va, ¿qué otra cosa? Acá, las afirmaciones de cada punto principal se derivan del texto, o sea, en realidad va muy relacionado con lo de arriba, donde uno que lo explica bien, no voy a entrar más en detalle. Hay aplicaciones en cada punto principal, lo que les hablaba antes de la relevancia progresiva. Ahí vamos a ver eso. Conclusión. La conclusión repasa los puntos principales o aplica los puntos principales. Acá SEO significa que puedo usar una de las dos cosas, pero lo que sí es importante es que la conclusión me tiene que hablar de Jesús. Yo leo 1 Corintios 13 y el nombre de Jesús no aparece en ningún lado, ¿no es cierto? ¿Estoy bien? 1 Corintios 13 no dice Jesús en ningún versículo, ¿sí? No sale. Pero yo no puedo terminar mi predicación. Vuelvo a decir, es lo que yo estoy evaluando. Alguien después podría decir, pero profe, yo creo que eso no debiese ser así. Ese es otro tema y lo podemos discutir. Ningún problema. Pero no puedo terminar mi predicación sin yo hacer alusión al Señor Jesucristo. Porque si no, voy a moralizar a las personas. Les voy a decir, miren lo malo que son ustedes que no aman, como Dios nos dice que nosotros tenemos que amar. Y eso nosotros lo sabemos. Entonces yo muestro la falla a que ninguno de nosotros ama como debiese amar, pero la pregunta es, ¿dónde está la solución? Y la solución nuevamente es el Señor Jesucristo, en este sentido. No solamente yo como cristiano antes de conocer a Cristo estaba perdido, sino que ahora siendo cristiano aún no amo como Jesús. Por lo tanto, aún necesito yo como cristiano a Jesús. Necesito aún la cruz porque sigo pecando al no amar como debiese amar. Yo sé que lo han aplicado ustedes antes y yo estoy siendo reiterativo, pero es importante. Lo último, tienen que aparecer los colores en su bosquejo escrito, ¿ya?
Si aparece todo el texto en color negro, esos 4 puntos no los va a tener. ¿Se entiende? Si usted quiere tener esos puntitos, me pinta los versículos o los pasajes rojo, verde, púrpura, azul. Obviamente con las definiciones que están ahí. Esto ya lo hicimos antes, así que no hay problema. Ok, voy a la otra, a la de la exposición. Es casi igual, casi igual. ¿Qué diferencia hay? Acá, en oratoria presentación, fíjense que acá aparecían colores, pero acá dice oratoria. ¿Fue clara y fluida? ¿Hubo variación en el tono de la voz? A veces hablar más grave o también a menor velocidad. Cuando uno está, quizás uno da una ilustración y luego lo aplica, cuando uno lo está aplicando, quizás ahí uno puede hablar más lento, porque puede incluso generar silencios que ayude a la persona a que medite lo que está pasando. ¿Ya? Uso el lenguaje no verbal, movimientos de mano, gesticulación, o está así, ¿no es cierto?, parado sin moverse. Se ajustó al tiempo que dijimos que eran 25 minutos, ¿no es cierto? Ese fue el tiempo que vamos a dar unos minutos para arriba, unos minutos para abajo, pero esa es la idea. Ok, les voy a explicar otra cosa ahora. ¿Y se ve ahí también? ¿Sí? Ok. Entonces nosotros estamos usando el libro de Donald Suluken. Una de las primeras cosas que aprendimos ya desde el primer semestre fue que hay un bosquejo del pasaje en sí mismo, donde ahí está la exégesis, el estudio de los idiomas, todo. Después, algo de la verdad, el bosquejo de la verdad, y luego lo que hablamos de el bosquejo del sermón. Yo no evalúo el bosquejo del pasaje, no lo necesito, no me lo manden. No evalúo el bosquejo de la verdad, no lo necesito, no me lo manden. Lo que evalúo es el bosquejo del sermón. ¿Sí? Evalúo el producto final. Yo soy, ¿no es cierto? Yo voy a un restaurante, podríamos decir así, y yo soy el que ve el plato armado, lindo, final. ¿Cómo lo preparó? ¿A qué temperatura estaba la cocina? Eso no lo voy a evaluar. Y yo sé que es un proceso grande y se podría evaluar, sí, pero yo no lo voy a evaluar ahora. Solamente evalúo el trabajo final. También hemos visto que una predicación tiene 3 grandes secciones: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y eso nunca hay que olvidarlo. Nunca hay que olvidarlo. ¿Ya? Vimos que la introducción tenía que despertar el interés de los oyentes. Y bueno, ahí están estas 5 partes que no las voy a nombrar de nuevo porque ya las hemos visto antes, pero no se olviden. Acá la mejor ilustración es un embudo. Cada persona que viene a la iglesia viene con una idea diferente. Algunos están pensando en el partido de fútbol, otros estarán pensando en que no durmieron bien, otros estarán pensando en que tienen un problema con su hijo, lo que sea. Y la pregunta es, ¿cómo de que cada uno piensa en cosas diferentes vamos a lograr que se enfoquen ahora en pensar en el tema de la predicación? Para eso está la introducción, ¿no es cierto? Luego está el desarrollo, que yo voy a explicar el pasaje, voy a ilustrar el pasaje y voy a aplicar el pasaje. Acá les puedo dar, esto no lo había visto antes, esto es nuevo, pero acá hay 4 preguntas que les puede ayudar a aplicar. ¿Cuáles son las mayores fallas que nosotros tenemos? Yo diría, bueno, pueden haber muchas, pero en realidad una de las fallas que nos cuesta aplicar. Y acá otro libro, otro autor, Bryan Chapell, en su libro Predicación Cristocéntrica, él dice que tenemos que hacernos 4 preguntas nosotros cuando lo queremos aplicar. ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, en primera pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer? Creo que la respuesta es más o menos clara. Debemos amar de acuerdo a la definición de 1 Corintios 13, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que hacer. Segunda pregunta, ¿por qué hay que hacer eso? Y ahí podemos dar harta respuesta. Podríamos decir, bueno, porque Dios lo demanda, pero quizás sería muy simplona. Tendríamos que escarbar. ¿Por qué hay que hacerlo? Quizás podríamos decir, porque si no lo hacemos, va a ocurrir lo mismo que la iglesia de Corintio, que estaba dividida, ¿no es cierto? Ah, ya. No solamente es porque Dios lo ordena, no es un porque sí, sino hay un motivo. Si no lo hacemos, hay consecuencias. Y no solamente hay consecuencias para
para la iglesia, uno no puede decir que si no lo hace, va a haber consecuencias en el hogar, etcétera, etcétera. ¿Dónde hay que hacerlo? Fíjense que el dónde, en el pasaje 1 Corintios, va a ser el contexto de la iglesia, ¿no es cierto? Habla de amar en el contexto de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿podemos ese dónde usarlo en otros lados? ¿O solamente podemos aplicar este pasaje en el contexto de la iglesia local? ¿Se podría aplicar en otro caso o no? Y la respuesta es sí, po. Pero es ahí, fíjense que entonces uno dice, ya, ¿y cómo hago para que los hermanos lo apliquen? Porque si yo le digo, hermano, tienes que amar a tu esposa, ya. ¿Dónde hay que hacerlo? Hay que hacerlo en el matrimonio. Pero aquí viene la gran pregunta, ¿y cómo lo hago? Ya, tengo que amar a mi esposa. ¿Y cómo? Dígame el cómo. Y esta es una gran pregunta. Creo yo que aún no tenemos las herramientas para desarrollar esto completo, pero este cómo es muy complejo. Es muy complejo. Ok, sigo. La aplicación es lo que Donald Sunukian le llama patrones de relevancia. Así le llama él, patrones de relevancia. ¿Y cuál patrón de relevancia dijimos que íbamos a usar nosotros? El patrón de relevancia progresivo. Progresivo. ¿Ok? Ahí estamos. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de la conclusión? Puede ser resumir, puede ser exhortar o aplicar. ¿Ya? Hermano, vimos esto, y ahí nuevamente puedo ir a la aplicación, pero lo que siempre tiene que estar es apuntar hacia Jesús y hacia su sacrificio en la cruz. Dicho de otra manera, nosotros somos salvos porque logramos amar, como dice 1 Corintios 13. ¿Alguien se puede salvar si ama, como dice 1 Corintios 13? ¿Alguien va a llegar al cielo, a la eternidad, por amar como 1 Corintios 13? Y la respuesta es no, porque nadie va a llegar a eso. Entonces, por eso necesito llegar a la cruz, porque si solamente me quedo en 1 Corintios 13 y no voy a toda la Biblia, les voy a colocar una carga a las personas, pero no les voy a mostrar que hay un descanso en Cristo. ¿Ok? Bien, perfecto. ¿Dudas, consultas, preguntas, queridos hermanos? Yo, Pastor Manuel, Hermano Jorge, dele. si yo sigo el patrón de sermón que usted nos compartió, estaría cumpliendo con todos los puntos que se piden para la nota final. A ver, Si sigo el bosquejo que usted envió. o sea, a ver, yo les mandé aquí estos dos que se llaman la forma en la cual lo voy a evaluar. Rúbricas le llaman, tabla de evaluación. Yo me voy a fijar en eso. Ese es el punto. Hay otras cosas que no voy a considerar. Lo que no está ahí no lo voy a considerar. Ahora, el mensaje que yo les mandé de lo que yo hice cumple casi todo lo que va a estar en ese, podríamos decir, en esos criterios de evaluación, pero no todo, porque ya les dije, por ejemplo, que el pasaje que yo prediqué no es quiástico. Entonces yo ese ítem no lo apliqué, por ejemplo. Entonces, recuerden que lo que yo les mandé como un ejemplo tiene ese objetivo, que sea un ejemplo que les ayude. Pero volviendo a su pregunta, hermano Jorge, si usted revisa esos dos temas de cómo realizar la evaluación de la predicación y del bosquejo, debiese andar bien, po. Y con eso se va chequeando. ¿Cómo va? Ok, ¿Ya? gracias. Excelente. ¿Alguna otra duda o consulta, queridos hermanos? ¿No? Muy bien. Excelente. Nos vemos la otra semana. La otra semana mi hermano Marcelo y mi hermano Mario van a estar acá en la iglesia de Micalvi en forma presencial exponiendo. Ya, ahí les voy a prestar el púlpito. No me lo vayan a ensuciar con los... mientras están ahí. Con las lágrimas, ¿no? ¿Ah? Con puras lágrimas lo vamos a hacer. Con la Eso. blasfemia. Bien, qué bueno, porque alguien que predica tiene que tener sensibilidad también. Excelente. Entonces, nos vamos a programar después la hora y todo eso, y lo vamos viendo en WhatsApp.
Si les parece, si es que van a ver esa predicación que yo hice, hagan comentarios, si algo les pasa, incluso si algo les genera ruido, si tienen duda, escríbanlo por el WhatsApp, porque a lo mejor eso les puede servir a otros alumnos, qué sé yo, me colocan, profe, estuve viendo la predicación que hizo y no entendí esto. A mí también me sirve, yo también necesito seguir aprendiendo, ¿ya? ¿Ok? Ya, pues hermano, eso era todo. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para terminar y vamos a orar precisamente por el hermano Marcelo y hermano Mario que van a estar ahí en el fuego, en el horno de fuego de Daniel la próxima semana. ¿Ya? Padre, gracias te damos a esta hora con mis hermanos por este tiempo que hemos tenido, donde hemos afinado ya los últimos detalles. Ayúdales, ahora es el tiempo, Señor, de ordenar las ideas, destilarlas. Dale de tu gracia, Señor, que sea tu bendición en sus vidas, que sea tu gracia con ellos, que seas tú dirigiendo su entrar y su salir, Padre. Y que en todo, mi Dios, sea tu nombre glorificado. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén.